Muy buenos días a todos. Pues aquí estamos presentes el equipo de PPG. Aquí se encuentra el ingeniero Héctor Limón. Está presente desde México. Está nuestra experta en recubrimientos, recubrición pasiva contra fuego, que es nuestra experta Fernanda Gregati, quien está desde Brasil. Y su servidora, que les transmite desde Colombia. No soy de Colombia, por acá ando. Y pues nada, les vamos a presentar. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Bueno, les voy a dar una pequeña, brevísima introducción a lo que es PPG, una visión general de nuestra empresa. PPG en el mundo, pues nosotros estamos en todos lados, desde un transbordador espacial hasta la lata de refresco que ustedes hoy se toman, todos los recubrimientos que ustedes se puedan imaginar, nosotros estamos allá. Bueno, ¿quiénes somos? Somos fabricantes de pinturas, recubrimientos y materiales especializados. Somos reconocidos a nivel global por tener pues, soluciones de innovación y también tema de color y sostenibilidad. Eso para nosotros es súper importante. Tenemos más de 140 años de experiencia en el mercado. De hecho, hoy estamos en el top de los fabricantes de recubrimientos en el mundo. Cotizamos en la Bolsa de Nueva York. Tenemos ventas anuales aproximadas de 15 billones de dólares y contamos con más de 52,000 empleados. Operamos en más de 70 países y nuestra sede está en Pittsburgh, en Estados Unidos. Nuestras pinturas y recubrimientos se utilizan para proteger, embellecer algunos de los productos y marcas más reconocidos en el mundo. Ya les decía, estamos en aviones, en dispositivos electrónicos, en monumentos, en pasaportes, o sea, la pintura que pueden encontrar ahí, en autos, en casas, en latas. O sea, también nosotros tenemos estos recubrimientos que recubren el interior y el exterior de las latas. Estamos en todos lados. Entonces, es importante que ustedes sepan que nosotros estamos siempre a la vanguardia en la parte de la innovación y para ello tenemos también centros de investigación. Invertimos anualmente más de 473 millones de dólares en temas de investigación. Nuestras ventas, más o menos el 32 más o más 32 millones de dólares provienen también de ventas sustentables. Tenemos más de 500 patentes en los últimos 10 años y más de 3,500 especialistas en todo el mundo. Entonces, hoy nosotros trabajamos mucho en la parte de la innovación y esta es nuestra presencia que hoy tenemos en Latinoamérica. En México, como ustedes saben, nuestra marca, el líder es Comex. También estamos en Guatemala, Panamá, Brasil con la marca Renner. Estamos en Colombia, en Ecuador, en Perú, bueno, prácticamente en toda América Latina, con temas de asesoría técnica para sus proyectos, con una aplicación profesional. Somos líderes en segmentos comerciales y también industriales y somos pues realmente una marca que está presente en toda la parte de la industria y la infraestructura principalmente. Entonces, pues hoy lo que queremos transmitirles es que a donde tengan proyectos, seguramente en América Latina y en el mundo, pues nosotros vamos a estar. A continuación le voy a ceder la palabra a nuestra experta Fernanda Gregati, quien nos va a hablar ya de protección contra fuego. Gracias, Fer. Gracias, Mel. Buenos días a todos. Yo voy a intentar hablar un poco más despacio para que me entiendan, pero si cualquier cosa no te queda claro, por favor nos escriban. Creo que sus micrófonos no están habilitados por el tema de la forma como están de invitados, pero por favor nos escriban cualquier pregunta y ahí, Mel, les pido ayuda también para comentarme si hay algo ahí en el chat que no voy a estar mirando, ¿va? Claro. Muchas gracias. Bueno, entonces empecemos con la protección contra fuego. Entonces, antes que todo hay que entender para qué necesitamos la protección contra fuego, ¿no? Entonces, siempre estamos mirando un incremento de la protección, sea en nuestras vidas, de quién está dentro de la edificación, de los bomberos, brigada de incendio que va a adentrar y salir con seguridad. Y también, por supuesto, para la estructura que estamos intentando proteger. Entonces, la seguridad es algo un poco más amplio y no solo el tiempo ahí que estamos protegiendo de llamas, de colapso de estructura y qué pueda ser, ¿no? Entonces, es un poco más amplio todo este tema. Y siempre hay que estar en conformidad con lo que pide la regulación de cada país, de cada región. Hay que entender cuál va a ser la certificación que se está pidiendo para que el material esté bajo la norma
correcta que se está pidiendo que sea aplicado. Entonces, eso también siempre es muy importante tener en cuenta. El próximo, por favor, Mel. Entonces, tenemos el día de hoy más de 15 instalaciones de pesquisa, de desarrollo, de investigación y desarrollo en todo lo que es PFP. Somos la única empresa que tiene ahí un horno, el horno que hacemos los testes en América Latina. Entonces, tenemos ahí en México, en City, nuestro horno que podemos hacer la quema para nuevos productos, para productos que ya existen para mirar en otros tipos de esquema de pintado porque siempre que estamos platicando de intumescente, estamos diciendo un esquema de pintado con un imprimante, el intumescente, por supuesto, y un acabado. Entonces también hay que investigar eso. Y ahí tenemos un centro principal para todo eso que es protección contra fuego que se queda en China, en Kunshan, pero ahí incluso nuevo que estamos construyendo, que también demuestra un poco más todo lo que PPG está aportando en esa tecnología, que no es una tecnología nueva, la protección por intumescente, pero siempre hay modificaciones y nuevas tecnologías que podemos traer para aportar más seguridad a la persona. Ingenieros, pesquisadores, todo ahí juntos buscando las mejores soluciones para ustedes. El próximo, por favor. Bueno, entonces el intumescente siempre que que se queda expuesto a la condición de alta temperatura, va a hincharse, va a incrementarse, expandir la capa inicial que está aplicada. Entonces, si estamos ahí en un universo de recubrimientos intumescentes acrílicos, eso se puede expandir hasta 50 veces la capa inicial. Entonces, si yo tengo ahí un intumescente acrílico, base agua, base solvente, y yo aplico 1 milímetro, este 1 milímetro de espesor seco del intumescente puede llegar a 50 milímetros después que se hincha. Y ese entumecimiento, ese hinchazo, se empieza cuando el ambiente llega a los 200 grados Celsius. Entonces, cuando el fuego empieza y la temperatura alrededor ahí del ambiente llega a los 200 grados Celsius, y ahí si tiene esta información o no, pero les platico ahora, en el fuego celulósico la curva típica, decimos que en los 5 primeros minutos va a llegar a los 500-550 grados Celsius. Entonces el ambiente se llega muy rápidamente a los 200 grados Celsius y con eso la protección, el hinchazo del material empieza también súper rápido. Con eso garantizamos la protección a la estructura porque ahí no se va a colapsar este hinchazo, esta carbonización que ocurre, genera una capa de carbón al final de una forma más sencilla, ¿no? Entonces es una capa de carbón que va a generar una disminución de la llegada del calor del incendio, del fuego, hasta el perfil de acero, para que este perfil de acero pueda seguir sosteniendo toda la estructura. Entonces, con eso tenemos ahí una seguridad y protección. Y la compatibilidad siempre, como les mencionaba, entonces siempre está como parte de un sistema de recubrimiento, entonces hay que ser compatible con el imprimante y con el acabado. Entonces, todo ese esquema hay que trabajar muy conjuntamente y para no tener ningún fallo. Entonces, por eso hay que ser muy compatible, así como el sustrato que usualmente es acero carbón, acero galvanizado, que el injector va a les platicar más a frente también el preparo y todo eso, pero ahí son los más típicos que tenemos para aplicación, pero siempre mirando ahí estructuras metálicas, columnas, vigas de la estructura en acero. ¿Ah? Próxima, por favor. Y ahí, ¿por qué esta importancia? ¿No? Entonces, los 550 grados, 538, a depender de la norma, ¿por qué tomamos casi como un dato holístico? ¿No? Entonces, básicamente es la temperatura que consideramos que es la temperatura en la cual el acero va a perder su propiedad mecánica en la mitad, más o menos. Entonces, el papel, la madera se queman
ya el acero no, pero el acero, al invés de no se quemar, se va a perder propiedad mecánica. Entonces, cuando llegamos a esta temperatura, más o menos, el acero está en la mitad de su capacidad de sostener cargas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una columna que está sosteniendo 1000 kilos en estos 5 minutos iniciales de fuego celulósico, ya tengo esta columna llegando no a los 500 grados, porque ahí hay aún la conductividad del calor del acero, pero se va a calentar ahí entre 10, 15 minutos máximo, va a llegar a los 550 grados Celsius. Entonces hay que proteger para que esta camada del intumescente se va a hinchar y disminuir la llegada, con esta capa de carbón, disminuir la llegada del calor del incendio hasta el acero, sosteniendo carga por más tiempo, manteniendo sus propiedades mecánicas por más tiempo, hasta que al final del tiempo de protección, entonces puede ser de 15 minutos hasta 1 hora, 2 horas, algunos productos hasta 3 horas, 4 horas de protección contra fuego. Este material va a garantizar que en la estructura que está protegiendo, la temperatura no está, o la temperatura está bajo de esa temperatura que llamamos temperatura crítica, que es en inglés la CCT. Entonces, eso que estamos diciendo cuando está un material, una columna, una viga, está protegida con un revestimiento intumescente. Y ahí, de una forma un poco más técnica, entonces, ¿qué ocurre cuando el acero va a perder su propiedad mecánica? Entonces, si estamos en una viga, se va a tener ahí una desviación; si es una columna, se va a tener un pandeo, y ahí eso puede generar el colapso estructural, que ahí puede ser muy peligroso para las vidas que están internas, por supuesto, en la estructura, y también para los bomberos, brigadas de incendio que están adentrando para apagar el incendio. Mel, creo que eso es un vídeo, entonces si das un clic debería generar la expansión. No. ¿No? Ok, bueno, no pasa nada. Y ahora sí, ya iniciando el tema, entonces hoy estamos trayendo para ustedes la tecnología que es Steelguard 652. Si ya conocen nuestros productos, nuestro portafolio, ya tenemos Steelguard 651, que también es un acrílico intumescente base agua, que tiene ahí certificaciones bajo BS, bajo IEN, o sea, British Standard, son las normas europeas. Y ahora tenemos también 652, que es un material que trae la certificación bajo UL. UL es muy utilizada ahí en Estados Unidos, pero es también una norma global. Entonces es una norma que utilizamos ahí en proyectos no solo en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, en Europa, a depender ahí de qué va a necesitar la regulación del país, del estado que se está colocando, pero también puede ser el dueño del proyecto que te puede pedir, o incluso la aseguradora para todo ese tema de primas y todo eso, puede pedir también que sea una protección por intumescente bajo certificación UL 263, que sería ya este producto que llega hasta 2 horas de protección para vigas y columnas y en diferentes sesiones. Mel, si yo puedo pedir al próximo, por favor. Este material también un punto ahí súper clave para nosotros con todo este tema que estamos mirando en Medio Oriente y todo eso. Es un material que estamos produciendo en México. Entonces, es uno de los motos que tenemos en TPG, es local, hecho localmente para suministro local. Entonces, con eso disminuimos todo este impacto de cualquier riesgo que se pueda pasar en la cadena de suministro, de transporte o lo que sea. Entonces, con esta propuesta de local para local, también tenemos ahí un incremento de, por supuesto, la seguridad del suministro, pero también una disminución en los tiempos para el suministro final desde de nuestra fabricación hasta su proyecto. Entonces, el 652, a ejemplo del 651, es un base de agua. Entonces, con eso, lo que estamos mirando aquí es una protección para ambientes interiores, o sea, todo que no está expuesto a intemperie, o sea, que está ahí
dentro de un hospital, un aeropuerto, oficinas. Entonces, son materiales que están ahí resguardados, protegidos de lluvia, de alta humedad y todo que se puede pasar en un ambiente exterior. También otro punto de protección súper importante son data centers que está algo súper en alta, está algo súper necesitando protección y con todo eso que también viene del ahorro de la batería y de energía, todo eso. Entonces, la protección contra fuego es algo que se tornando aún más importante en este tema. La próxima, por favor, Mel. Ok, entonces es un material que decimos que tiene ahí una resistencia a la corrosión, por supuesto. La resistencia a la corrosión está garantizada dentro de un material que que es parte de un sistema de recubrimiento. Entonces, es parte de un sistema que tiene un correcto preparo de superficie, un correcto imprimante bien aplicado en el espesor recomendado con el intumescente y un acabado a depender ahí de las condiciones que se está expuesto. Es un material que se puede aplicar desde una aplicación manual mecánica hasta ahí una aplicación por equipos que Héctor también nos va a platicar un poco más. Por supuesto, la forma como se aplica es directamente proporcional a la forma final, a la estética final. Entonces, si yo aplico manualmente, el material se está mucho más propenso a tener algunas estructuras ahí que no son tan lisas cuanto si ya yo aplico con aplicación con Airless, por ejemplo, unos 70 para 1 que ahí después Héctor nos va a traer más información. Es un material que tiene ahí una alta resistencia también de adhesión, ¿no? Es un material ahí que tiene un buen impacto, una resistencia al impacto, por supuesto. Eso considerando otros productos base agua, acrílicos base agua. Entonces, comparemos manzanas con manzanas, ¿no? Entonces, por supuesto, si yo estoy comparando acá un acrílico base agua con un epoxi para la misma categoría, eso va a tener ahí una diferencia porque el epoxi es más robusto, tiene ahí una resistencia al impacto aún más grande. Okay. Próximo, por favor. Bueno, entonces, hasta 2 horas de protección y eso puede ser desde 15 minutos hasta 2 horas de protección y la protección por intumescente, como les decía, entonces va a garantizar una disminución en la forma de la propagación de llama, que es la STM E84 que pueden mirar acá abajo en el cuadro azul. Entonces, a STM E84 me va a decir que esta forma de propagación de llamas es de una forma baja, es que decimos que es ahí un material de baja propagación de llama, no es, y justo también es un intumescente, por eso tiene UL 263 y también la ULC que es de Canadá, pero es un material que va ahí garantizar que dentro del tiempo que estoy protegiendo, con el espesor que yo aplico del intumescente, el perfil protegido tiene ahí su temperatura crítica bajo de la norma. En el caso del UL263, 538 para las columnas es lo que consideramos. Y también tiene UL2431, que es que hace parte de la certificación de UL y es una certificación que que el material hay que pasar, que es básicamente una exposición al intemperismo y es una exposición que es un simulacro de 20 años de exposición. Entonces, el material tiene que ser expuesto a eso y volver, por supuesto, es una exposición al ambiente que debería ser el ambiente expuesto al base agua. Entonces, si yo estoy mirando un producto interior, por supuesto que no voy en 24-31 a exponer a un ambiente C5, ¿no? Entonces, voy a exponer ahí un ambiente C1, C2, y con esa simulación de 20 años regreso al horno para hacer el test de quema. ¿Okay?
Es un acabado súper estético, entonces es un base agua tiene ahí un aspecto estético liso, con la aplicación correcta se queda súper liso, súper un grado muy estético, muy appealing, ¿no? Entonces es muy bueno para todo que tiene ahí una exposición muy amplia de todo que tiene acero, son más mirando los proyectos de arquitectura e ingeniería de alto valor, ¿no? Pero por supuesto que también se puede estar cerrado, pero con este punto de ventaja de ser un producto estético, usualmente se queda expuesto el perfil en acero que ya está protegido. La aplicación es una aplicación ahí también sencilla, si ya ha aplicado un material de altos sólidos, va a aplicar sin ningún tema, es material que con un equipo de aplicación sin aire simple se puede aplicar. Héctor nuevamente nos va a platicar un poco más sobre eso. Y que también como es un material que se está ahí desarrollado para no ser un material que genere las obstrucciones en la aplicación. Entonces, con eso también genera más productividad porque no tiene fibras justamente ahí en su formulación y con eso disminuye ahí todo este tema de obstrucciones que hay que parar, quitar el tip y ahí hacer la limpieza y después volver, ¿no? Entonces, con eso también se torna una aplicación ahí más sencilla y una productividad más alta. Por ser un base a agua, pero también por la tecnología, tiene bajos espesores certificados y certificados en que cuando mencionamos UL263, ULC 101, y son las certificaciones ahí que este material tiene y que ya les voy a mostrar que tiene ahí un espesor súper competitivo. Con eso es una protección rentable porque se puede aplicar en muchos perfiles con una capa solamente, ya se puede aplicar. Tiene una disminución de la ventana de repintado también cuando comparamos con tecnologías antiguas. La protección de hasta 20 años de 431, entonces no es que nosotros solamente estamos diciendo que el producto puede quedar por 20 años protegiendo, pero que sí, eso ya está ahí bajo la UL 2431. Por ser un base de agua también, el COB es bajo, entonces también les voy a mostrar, pero va a agregar, va a sumar puntos en tus proyectos LEED, con HBD y todo eso. Y el COB que tiene básicamente es lo que tiene en la resina, entonces el olor es mínimo, el contenido principal ahí van a ser cargas y todo que contribuye para el hinchazo del material, y el base y el agua que tiene ahí una proporción más alta por no ser un base solvente. ¿Okay? Próximo, por favor, Mel. Entonces acá lo que les estaba platicando de la competitividad. Entonces eso acá es una grafa que estamos comparando acá. Son columnas I o H, o sea, perfiles de alma lena bajo la UL263, la certificación de UL263, que para eso consideramos como base la temperatura crítica de 538 grados Celsius. Y acá pueden ver la línea roja, que sería la línea del Stewart 652, y los otros productos que son productos de la competencia. Entonces, acá en la horizontal lo que ven son HP sobre A, es la masividad, o sea, cuanto más alto es el valor, más liviano es el perfil. Entonces, más rápidamente este perfil se calienta una vez expuesto al incendio. Y acá en la vertical es el espesor seco del intumescente. Entonces, cuanto más bajo, menor el espesor de filme seco que yo tengo que aplicar de intumescente para traer la protección a mi columna en este caso. Entonces, acá son columnas con 2 horas de protección y ahí el Silver 652 está ahí súper competitivo, súper bajo, o sea, mismo para los productos, para los perfiles que tienen un HP sobre A más alto, está en una posición de un espesor seco
más bajo, o sea, más productividad, menor inversión, porque tiene una cantidad menor también que aplicar del intumescente base agua. ¿Okay? La próxima, por favor, Mel. Entonces, la próxima es también una comparación, son vigas, y en UL tenemos vigas con y sin restricciones. Entonces, estas son vigas sin restricciones también para 2 horas. Y ahí ya 593, que también es la temperatura que usualmente se adopta para las vigas. Entonces, también ahí son vigas IOH. Y de nuevo, de la misma forma, entonces, cuanto más alto es el HP sobre A, más delgado, más rápidamente se calienta mi perfil de acero una vez expuesto al incendio, y cuanto más bajo en la vertical es un espesor más bajo requerido del intumescente para proteger este perfil. Entonces, de nuevo, también en vigas tenemos ahí un requerimiento más bajo del espesor para Stewart 652, una vez más un producto muy competitivo, con muchas ventajas ahí para el proyecto, porque la ventaja, por supuesto, no es solo de la aplicación de productividad y de inversión, porque si tengo una necesidad más baja de volumen total, eso usualmente está relacionado también a una inversión total más baja para el proyecto en menor, pero también en producto. Y además de eso, también se puede trasladar a un menor riesgo de fallos, porque cuanto más espeso, cuanto más grueso es el espesor del intumescente, más estreses son generados en la interfase del sustrato con el intumescente, o el imprimante, el intumescente, el recubrimiento, y dentro de esta capa del recubrimiento también, cuanto más gruesa, más estreses yo puedo tener, y cuando expuesto a 5, 10, 15, 20 años de exposición con diferencia de temperatura, diferencia de alguna humedad, eso todo hace con que pueda trabajar un poco, y con eso el fallo se torna más propenso. Entonces, cuanto más bajo, perdón, cuanto más delgado este espesor, tengo ahí una probabilidad más baja de un fallo ahí en mi sistema de recubrimiento. ¿Okay? El próximo, por favor, Mel. Y acá también el mismo para columnas huecas. Entonces, acá en la primera parte con perfiles hasta 35, 40 de HP sobre A, o sea, un perfil súper pesado. Producto después torna material con una requisición mucho más baja de espesor, y cuando miramos todo en columnas huecas, vigas en IOH y en columnas también de almayenas, el es más en el mercado normal web. Bueno, entonces ahí, como les decía, entonces, producto para edificios que son multiniveles como hospitales, grandes edificios de oficinas, edificaciones también de movilidad y para lo que sea, aeropuertos, data centers, para lo que sea. Es un producto ideal para este tipo de aplicación, por todo que suma ahí en la parte de sustentabilidad, porque es un base a agua, pero también con el espesor más bajo, con todo eso que ya les decía. Su aplicación también es una aplicación que es fácil, no es necesario un entrenamiento, así como es necesario en otros productos que tienen ahí algunos puntos de atención diferenciados cuando miramos la aplicación. Y tenemos, por supuesto, nuestro soporte técnico súper robusto en México, en región, perdón, andina, también acá en Brasil o donde sea, tenemos siempre a alguien de PPG que te pueda dar el soporte. Y bueno, con un sensor también se alcanza muy rápidamente. Un momento, yo apago mi cámara. Con las certificaciones que les decía, entonces tenemos ahí
UL263, que es la certificación de protección hasta 2 horas, UL 2431 para estos espacios interiores, que sería un C1, C2, hasta un C3 interno, y la STM 84, que es de baja propagación de llamas. ¿Ok? Próximo, por favor, Mel. Buenísimo. Entonces, la resistencia a corrosión y protección contra incendio certificada no es PPG solamente diciendo, es un laboratorio tercero ahí ya otorgando eso a PPG bajo las normas reglamentadas. Esta estética es una estética que es una estética muy pedida ahí por el mercado, aún más porque estamos mirando los proyectos que son de más alto valor, que son proyectos ahí que tienen inversiones súper altas. Y por supuesto, siempre que hay ahí una arquitectura con más perfiles expuestos de acero, cuando el arquitecto, el ingeniero piensa en este dibujo, este proyecto, está pensando en súper estético, entonces contribuimos con eso también, protegiendo el acero con una capa y con un aspecto más liso también, ahí con este aspecto final deseado por los diseñadores y ingenieros. El bajo contenido también de COV con una muy buena adhesión y con los 20 años de UL 2431 que se puede trasladar de esta forma, generan ahí, son generados ahí por una alta resistencia a adhesión también cuando comparamos los intumescentes base agua y los 20 años también de UL 2431. ¿Okay? Por favor. Entonces acá un poco más, entonces N662, que es todo lo que es para vigas, Y673, que son para columnas de almacenas, y 672 para vigas. Esto todo se puede descargar directamente la certificación de la página UL. Entonces hay que hacer solamente un registro, pero no hay que pagar nada, es libre el acceso y ya se puede descargar ahí las certificaciones de esta forma directa, y cualquier renovación, cualquier update que podemos hacer, ya van a estar ahí en un. Y por supuesto, también podemos enviar os leads en contacto en PG, pues eso directamente en UL. Ok. Próximo, por favor, Mel. Sustentabilidad. Entonces, siempre vamos a mirar los puntos que podemos sumar con los intumescentes. Entonces, no es que el material está aprobado bajo el LEED, es que suman puntos para LEED. Entonces, tenemos acá el PD, HPD, para todo que es LEED, también tenemos para el GREEN, y ahí los informes también de COB que son bajos, y todos ahí contribuyen también para un proyecto más sostenible, y mucho de lo que PPG tiene este liderazgo en ser una empresa que piensa mucho en todo en sus clientes y el medio ambiente. Eso está en la parte de proteger como el moto. Okay. Próximo, por favor, Mel. Y ahí ya les dejo con el ingeniero Héctor, y después que Héctor finalice, tenemos ahí también la parte de preguntas, y dejaremos nuestros contactos también para lo que necesiten. ¿Okay? Héctor, por favor. Sí, gracias, Fer. Buen día. Vamos a platicar sobre la aplicación y qué equipos requerimos para llevar a cabo esta aplicación de Stilgar 652. Necesitamos un equipo de pulverización de una sola línea. Puede ser un equipo airless, llámese eléctrico o neumático. ¿De acuerdo? Cualquiera de estas dos opciones podríamos utilizarlo, equipo airless, eléctrico o neumático. Los parámetros que debemos de tener
para que pueda levantar perfectamente el equipo, para que pueda levantar perfectamente el recubrimiento, perdón, el intumescente. Necesitamos una capacitación una capacidad en la bomba mínima de 3000 PSI, mínimo que suministre 1.2 galones por minuto, una manguera de 3 octavos con una longitud máxima de 100 pies, la pistola de pulverización, lógicamente, y los tamaños de boquilla recomendados para la aplicación de Stilgar 652 va desde una 0.17 a una 0.21. Y el ancho del abanico, pues bueno, va a depender del tipo de estructura, ¿no? Del ancho de la estructura que se esté aplicando para considerar si se ocupa a lo mejor una 5.17, una 5.21, o nos vamos a abanicos más pequeños, ¿no? Como puede ser una 2.17 a lo mejor, una 2.21, pero todo va a depender de qué tipo de estructura, qué ancho tenga esta estructura. Para el tema de aplicación de Stilgar 652 se recomienda que se ejecute en obra. Esto debido a que si nosotros lo aplicamos en taller, podemos correr el riesgo de que durante el traslado y manipulación de estas estructuras, pues sufran daños por golpes, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros recomendaríamos que la aplicación de este intumescente fuera directamente en obra. Si se llegara a aplicar o se tomara la decisión de aplicarlo en taller, bueno, pues se tendrían que hacer reparaciones ya en sitio, ¿no? De todos estos daños. Adelante, Mel. La siguiente. Bueno, aquí antes de que cambie, perdón, te resta tantito, Mel, por favor. Uno de los equipos, por ejemplo, este que ustedes están viendo aquí, el Graco Ultra 1095, este nos da una capacidad mínima de 3300 PSI. Entonces cumplimos perfectamente con los 3000 PSI que necesitamos para poder levantar el recubrimiento. De acuerdo, ahora sí, Mel. Uno de los puntos importantes antes de aplicar el intumescente y cualquier recubrimiento es verificar condiciones ambientales. ¿Qué parámetros vamos a estar verificando? Bueno, la temperatura del sustrato recomendamos que esté dentro de 10 grados centígrados hasta un máximo de 40 grados centígrados. La temperatura del sustrato versus la temperatura de punto de rocío. Esta delta de temperaturas debe ser mayor a 3 grados. Cuando la temperatura del sustrato con la temperatura del punto de rocío son muy cercanas, se genera una condensación. Es decir, que la humedad ambiente, la humedad que hay en el ambiente se va a depositar en el sustrato en forma de agua, se va a condensar y lógicamente esta condensación de agua en el sustrato va a interferir en la adherencia del recubrimiento. Entonces, por eso es importante estar monitoreando esta delta de temperatura, la temperatura del sustrato con la temperatura del punto de rocío. ¿De acuerdo? Esta temperatura, diferencia de delta de temperaturas debe ser mayor a 3 grados. La temperatura ambiente durante la aplicación y el curado, igual recomendamos que sea entre 10 grados mínimo y máximo 40 grados centígrados. La humedad relativa para la aplicación debe ser menor al 80%. Si nosotros vemos condiciones con humedad relativa cercana al 80% o mayor al 80%, necesitamos detener los trabajos, esperar a que mejoren las condiciones, precisamente para prevenir cualquier riesgo de condensación en la superficie, ¿no? Y que pueda interferir en la adherencia de nuestros recubrimientos. Adelante, Mel. Para la preparación de superficie en acero al carbón, lo que necesitamos hacer primero que nada es limpiar cualquier resto de grasa, aceites, polvo que pudiera haber o cualquier otro contaminante en la superficie. Y esto lo realizamos mediante una preparación bajo SSPC, SP1, para eliminar cualquier contaminante. Y posterior ya procedemos a realizar la preparación en interiores. Lo que recomendamos es una preparación SP3. Y para ambientes en interiores altamente corrosivos ya vamos a especificar o vamos a recomendar una preparación más agresiva, es decir, una preparación por chorro abrasivo seco a un grado SSPC SP10, que es una limpieza cercana a metal blanco. El perfil de anclaje que recomendamos es un perfil de 2 a 3 milésimas, precisamente que sea un perfil angular,
para que se ancle perfectamente el recubrimiento o el sistema de recubrimientos, ¿no? Bajo esta preparación generamos un perfil adecuado a 2 a 3 milésimas, perdón, de perfil de anclaje, y con este rango ya vamos a asegurar que nuestro sistema quede bien anclado. Adelante, Mel. Para superficies de acero galvanizado, aquí cambia un poquito el estándar. Lo mismo, se va a hacer preparación de limpieza de grasas, aceites, contaminantes que pudiera haber en la superficie bajo el estándar SP1, y posteriormente vamos a hacer preparaciones puntuales, ya sea de manera con SP3, un lijado para crear cierta rugosidad. Y si hay ambientes en interiores altamente corrosivos, pues la recomendación es hacer mediante chorro abrasivo bajo el estándar SSPC SP16, en el cual en el estándar SP16 te marca que se haga un rafagueo. Es un rafagueo ligero, precisamente para no eliminar la capa de zinc que trae el galvanizado. Entonces, para el caso de aceros galvanizados, vamos a hacer un rafagueo ligero, donde requerimos un perfil de anclaje mínimo de 1.5 milésimas para que se ancle el sistema de recubrimientos. Primarios aprobados, la superficie debe estar perfectamente limpia, libre de óxido, grasas, polvos o cualquier contaminante que pueda interferir en la adhesión. Y pues también se recomienda que el primario sea el aprobado, ¿no? Por parte de PPG, en este caso para nuestros sistemas, que sea un primario aprobado por PPG. En dado caso que se tenga algún primario ya existente que no sea dentro de la lista que tenemos, es importante que contacten al departamento técnico precisamente para que se pueda hacer una asesoría adecuada, ¿no? De ver si el primario que está ya aplicado, existente, es compatible con nuestro sistema, ¿no? Entonces, sí es importante que se consulte al departamento técnico para que se haga ese análisis. Las condiciones del imprimante, perdón, un poquito. Disculpa, Las condiciones del imprimante, en todas las situaciones el imprimante debe estar completamente limpio, seco, libre de cualquier contaminante antes de la aplicación de Stilgar 652. Si el imprimante tuviera algún daño, se debe de preparar, limpiar la superficie, crear una preparación con SP3, un lijado, con alguna herramienta mecánica, y posteriormente hacer el retoque con este mismo primario, ¿no? Para reparar todas estas zonas dañadas, ¿no? Los primarios aprobados, pues tenemos aquí una lista de primarios aprobados, como Sigma Prime 200, Sigma Cover 350, Amarlor 400C, Sigma Primer 700, Sigma Sin 68GP con sistema Sigma Cover 280, puede ser Sigma Fast 278D, Sigma Cover 280, Sigma Cover 2 y Sigma Sin 68GP. Estos primarios son los que tenemos actualmente aprobados. Si hubiera algún otro primario que no estuviera dentro de esta lista, lo que les comentaba es consultar al departamento técnico. Algo importante a considerar en los primarios es que no debe sobrepasar, para sistemas intumescentes, no debe sobrepasar las 6 milésimas secas. Normalmente nosotros en nuestras especificaciones para estos sistemas recomendamos entre 3 y 4 milésimas de espesor del primario y no más de 6 milésimas de espesor seco. Adelante, Emil. Una guía para el repintado, bueno, son los tiempos que nosotros tenemos que esperar para poder repintar, ya sea entre la misma capa de Stilgar 652 o para ya aplicar una capa final de acabado. ¿Qué tiempos necesitamos verificar? Bueno, si vamos a aplicar capa sobre capa del mismo producto Stilgar 652 a 20 grados centígrados, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, necesitamos esperar mínimo 3 horas y máximo es ilimitado. Entonces, para yo poder aplicar una segunda capa son 3 horas. Los que ya han aplicado Stilgar 651 o conocen este producto, esta gran diferencia de los tiempos de secado es bastante útil porque en Stilgar 651, referenciando a Stilgar 652, el 651 teníamos que esperar aproximadamente 16, 18 horas ya ahí en campo para poder aplicar una segunda capa. Stilgar 652 tiene esa gran ventaja que a las 3 horas yo ya puedo aplicar una segunda capa para incrementar el espesor. ¿De acuerdo? Con acabados aprobados necesitamos esperar 20 horas a 20 grados centígrados.
Sabemos que entre mayor sea la temperatura ambiente del lugar donde estamos ejecutando el trabajo, pues lógicamente entre mayor temperatura, el tiempo de secado se va a reducir. Entonces, para 20 grados son 20 horas y para aplicar acabado es ilimitado, ¿de acuerdo? Eh, Todas estas, pues la capa se debe asegurar para alcanzar el espesor especificado y todas estas pruebas se midieron a una humedad relativa menor al 80%. Entonces también temperatura y humedad juegan un papel importante para los tiempos de secado ya en sitio. Adelante, Mel. Tiempos de secado al tacto. Una vez que se aplica el espesor requerido para el intumescente, a 20 grados centígrados, a la hora ya nosotros podemos observar que ya está seco al tacto. Pero para repintar, pues ya veíamos los tiempos que tenemos que esperar mínimo, ¿de acuerdo? Adelante, Mel. Algo importante que se debe considerar antes de llevar a cabo estos trabajos y en cualquier trabajo que se esté realizando, pues es la salud y la seguridad, ¿no? Que debemos ocupar el equipo de protección personal siguiendo los protocolos, ¿no? Necesitamos protección respiratoria, pues esto es esencial precisamente pues para que no vaya a haber o cause problemas respiratorios, ¿no? Especialmente cuando se ocupan químicos por ejemplo, en este caso, los recubrimientos con isocianatos que pueden causar problemas respiratorios. Protección ocular, se requiere gafas de seguridad o a veces hasta careta facial, ¿no? Completamente la cara para proteger los ojos de la sobrepulverización y posible irritación, ¿de acuerdo? Protección en la piel, también necesitamos utilizar overoles, guantes, botas precisamente para prevenir contacto con materiales peligrosos. Y pues que el equipo esté correctamente ajustado, en buen estado y que se utilice según las instrucciones del fabricante. Esto es importantísimo seguir en tema de seguridad y en tema de salud del personal que está ejecutando el trabajo. Adelante, Mel. Otras consideraciones que se tienen que estar visualizando es el tema de la ventilación en el sitio, que no se generen esos gases peligrosos o que no existan gases peligrosos donde ponga en riesgo a la operación. Prevenir contra incendios y explosiones. Sabemos que cuando estamos ocupando recubrimientos, por ejemplo, primarios, bases, solventes, se puede generar una atmósfera explosiva por los solventes, entonces tenemos que tener adecuadamente una ventilación en el sitio para que no se acumule estos vapores de solvente, ¿verdad? Áreas de pulverización y mantenimiento se deben de tener perfectamente situados para llevar a cabo estos trabajos. Capacitaciones y procedimientos, bueno, pues para generar este tipo de aplicaciones, pues debe del personal estar debidamente capacitado, que los procedimientos de aplicación se tengan en sitio, que estos procedimientos ya hayan sido claros al momento de que ya se va a ejecutar el trabajo, ¿de acuerdo? Y sobre todo el tema también de eliminación de residuos, ver dónde se va a llevar a cabo toda la disposición de estos residuos que se puedan tener durante la ejecución. Adelánteme. Listo, esto es base al tema de aplicación de Stilgar 652. No sé si abrimos micrófonos, Mel, para poder Sí, contestar algunas preguntas que se tengan del sí, foro. yo estaba justo acá escribiendo, Ah, ok. hay una pregunta de Francisco. eh, ¿Cuál sería la diferencia para el 119? Entonces, para los que no conocen, él está preguntando del Steelguard 119W, que es un material que tenemos ahí en México. Es un material para un mercado no regulado, es decir, es un material que solo lo que estamos diciendo es que el material se va a entumecer, se va a reaccionar mientras el tiempo que estábamos protegiendo. Entonces, el material se va a reaccionar por 1, 2 o 3 horas, pero no es un material que está certificado bajo una norma, como en el caso del Steelguard 652 o el Steelguard 651 o cualquier otro del portafolio que tenemos. Es un material ahí que solo tiene una prueba cualitativa
que es una prueba que dice que el material se va a hinchar, mientras el 652 es un material que además de tener una baja propagación de llama, también va a proteger la columna o viga en espesores diferentes para cada tipo de perfil, bajo un estudio de masividad que me garantiza que dentro del tiempo X, que puede ser de 15 minutos hasta 2 horas, este perfil no va a llegar a la temperatura crítica que llamamos CCT, que ahí en UL233 es 538 grados Celsius para columnas o 593 grados para vigas. Entonces, son materiales para dos mercados muy diferentes, dos mercados ahí que en México y en algunos países de Centroamérica tienen ahí una ocurrencia en el mismo, en algunos proyectos, pero no son materiales de la misma competencia, ¿no? Ahí ya estaríamos comparando manzanas con bananas, entonces, o con cualquier otra fruta que se pueda pensar, pero son materiales ahí diferentes, ¿ok? Son para mercado regulado y otro para mercado no regulado. No sé si también me quieren poner ahí algún punto también. Sí, correcto, ya lo comentaste todo, Fer. 119W es únicamente nos brinda la prueba de intumescencia, pero no tiene certificación bajo estudio de masividad, ¿no? Entonces, realmente esa sería la diferencia de lo que comentaba Fer. Y Juan Manuel Bebe nos pregunta también si es necesario un estudio de masividad o solo cumplir el mínimo de espesores. Entonces, sí hay un estudio de masividad, o sea, ahí hay que enviarnos la información que pedimos en el cuestionario, ¿no? De cuál es el tiempo de protección, bueno, cuál es la norma que hay que seguir. En este caso puede ser la NMX C307 o puede ser UL233, ¿no? Porque ahí al final va a ser también la NMX. O si no, si es alguna otra norma también nos puede informar, porque ahí le vamos a indicar cuál producto es el más adecuado. También los tipos de perfil, entonces es un W diapo 49 o es una sección hueca cuadrada de 102 por 435 milímetros, a ejemplo, y con cuál sería largo o área para pintar o peso, para con eso cuantificar, o sea, generar el volumen total que hay que poner ahí de recubrimiento. Información de cuál es la exposición, o sea, es un ambiente C1, C2, C3, C4, C5, CX, y el ambiente siempre consideren el ambiente más agresivo, o sea, si yo voy a aplicar en taller y mover, cuál es el ambiente que va a estar expuesto de más alta agresividad, y esta que hay que ser considerada. Por eso que normalmente indicamos el 651 y el 652 para aplicación ya en sitio, no en una aplicación ya en una edificación con techo, con pared, justo por esta protección de intemperie. También veía acá que había una pregunta de si se puede, cuál sería el acabado que aplicar para proteger de una exposición exterior, y que ya contestó, pero quería reforzar este punto de nuevo, que es el base agua o los base agua son productos para exposición interna, o sea, no recomendamos aún con acabado dejar con exposición a lluvia o intemperismo o intemperie de una forma más general, ¿no? Entonces, son materiales diseñados, desarrollados para usos interiores, ¿ok? Y eso desde aplicación hasta estadio final, porque al final no tenemos ahí como decir, sí se puede exponer con un acabado de 2 capas, no sé, por X meses y va a seguir protegiendo. No tenemos este tipo de evaluación, por eso hay que considerar que es un ambiente interior, ¿ok? Ok, Fer, de acuerdo. Bueno, y hay también una otra. Entonces, el 652 cumple con más normativas. El 652 cumple
no sé con cuál producto se está comparando, cumple con más, ¿no? Entonces, si estás comparando con Seaguard 119W, sí cumple, porque ahí cumple con normativas, ¿no? Con UL263 y con la NMX, porque hace referencia a UL263. Si ya estás comparando con 651, el 652 entonces va Fer, te estamos perdiendo un poco. Ay, perdón, escuchó No, hasta a que yo partir de leía la 652 pregunta. ya no escuchamos. Ok, bueno, perdón. Entonces, ¿ahora me escuchan? Sí, Ok, entonces preguntaba acá si el 652 cumple con más normativas, ¿no? Entonces, el 652 va a depender con qué se está comparando. Entonces, ¿cumple con más normativas que el 119W? Sí, porque el 119W, como les decía, es para un mercado no regulado. Entonces, el 652, como tiene normativas para UL, cumple más que el 119W. Si comparas con el Stewart 651, el 651 cumple con normativas europeas, EN, EBS, por ejemplo, mientras el 652 cumple con normativa UL 263 o la canadiense. Entonces también hay una diferencia de normativas que uno cumple y otro no. Entonces es un producto ahí que está muy competitivo o el más competitivo bajo UL 263 y es un material, un complemento a nuestro portafolio global de protección pasiva contra fuego. Okay, no sé si quedó aún. gracias, Fer. Ahora sí te Sí, escuchamos. Fer. Tenemos una pregunta más de César Granados. Ajá. ¿Quieres leerme? Sí, claro, dice, tengo un piso falso hecho con una estructura de vigas. Este piso está protegiendo material eléctrico, cables. El cliente me pide aplicar un intumescente en la parte interior de este piso, con resistencia de 120 minutos. ¿Este producto puede funcionar? Entonces, a ver si yo entendí. Si quieres proteger las vigas, sí, este producto puede ser aplicado, no sobre cables, porque ahí hay un otro tipo de normativa. Entonces, si es como, porque tenemos algunos, ¿cómo decir eso? Como si fuera un soporte de cables, ese es cable trays que llamamos, lo que son todos, que tienen furos ahí. Entonces, si es sobre estos soportes de cabos, no, porque ahí es una otra normativa. Si son para las vigas que están sosteniendo esa estructura ahí de techo y todo eso, sí se puede. Y ahí en los huecos que se forman entre las vigas y este techo, ¿no? Hay que poner ahí una manta que en la propagación tenemos la especificación, eso incluso está en la certificación UL, para que estos flux, como llamamos, ¿no? Estos huecos, no generen ahí espacios de calentamiento y un ingreso de calentamiento para la viga de acero. Entonces, ahí hay una recomendación, pero si son para estas vigas, sí se puede utilizar el Seaguard 652. Gracias, Fer. Un par de preguntas más porque ya estamos sobre el tiempo. Juan Manuel nos dice, ¿podrían hablar un poquito de la aplicación de la lámina galvanizada? No Ok. pude escuchar esta parte, creo que eso es muy rápido, Ek. Si me ayudas Sí, nada más con eso para responderle a Juan Manuel. sí, para las estructuras galvanizadas lo que se requiere es hacerlo bajo el estándar SSPC-SP16, donde te marca que tienes que hacer un chorro abrasivo ligero, es decir, solamente un rafagueo, para precisamente que no vayas a eliminar la capa de zinc que trae el galvanizado. Y el perfil que necesitamos tener es mínimo de 1.5 milésimas. Con este rafagueo ligero lo logras sin problema. Gracias, Ek. Y ahora sí, últimas dos. Dice, buenos días, ¿está disponible tabla referencial de masividades y factor de retardancia para establecer espesores a recomendar? Eso nos dice Claudio. Sí, eso que les mencionaba que está ahí, que pueden llegar hasta el sitio de Huele,
pero también tenemos los certificados que podemos compartir, no hay ningún tema, son informaciones. Y hay un otro, perdón, entonces los intumescentes no hay un acabado que se pueda aplicar, sí, hay acabado. Sí. Normalmente vamos con los poliuretanos, ¿no? Acrílicos, pero también hay otras opciones. Y lo que estaba diciendo, no hay un acabado que se pueda aplicar y dejar expuesto a intemperie. Entonces, son productos ya en el mismo esquema de pintado que hay que quedar en ambientes interiores. Entonces, es eso que yo estaba mencionando, que no hay un acabado que se pueda aplicar y exponer en un ambiente C4 o incluso C3 externo, ¿no? Son materiales para exposición interior por la misma química, ¿no? Entonces, el similar va a disolver el similar. Entonces, yo voy a poner un base agua con una exposición a lluvia, eso se puede ahí lavar el intumescente. Entonces, por eso que no recomendamos, aunque el acabado pueda formar una película, cualquier punto de ingreso, hay cualquier fallo, puede ser un punto de ingreso a la alta humedad y eso se puede dañar, ampollar, todo eso, el intumescente que está ahí por debajo, ¿no? Entonces, por eso que no recomendamos. Aquí, Fer, Muchas nada más para gracias. sumar, el poliuretano que estamos especificando para 652 sería Sigma 2. Sí, el 550, el 520 también podríamos, o el 550 HS también de altos soldos también podríamos. De acuerdo. Excelente, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Héctor y Fer, por ilustrarnos sobre este sistema. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Aquí en esta diapositiva pueden ver cómo ponerse en contacto con nosotros. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Tenemos una línea exclusiva para todo este tipo de soluciones de alto performance. Aquí hay un correo electrónico que es solucionesindustriales@ppg.com. Ahí todas las dudas que se les puedan presentar, si tienen algún proyecto, si tienen dudas con este tema del cuadro para hacer las recomendaciones de los espesores, si tienen algún proyecto en particular donde tengan alguna demanda de un recubrimiento de esta índole, cualquier duda que tengan sobre nuestros sistemas, aquí nos pueden mandar un correíto y con gusto nos vamos a poner en contacto con ustedes para poder ayudarlos a resolver el tema que tengan en sus proyectos. Nuevamente, muchísimas gracias pues por su asistencia. Gracias, equipo PPG. Y nada, estamos a la orden. No olviden seguirnos también en nuestro LinkedIn, en el YouTube. Ahí pueden ver también, tenemos un podcast donde también hablamos de un montón de cosas técnicas también, de nuestros productos, de experiencias y demás. Entonces, síganos también ahí en las redes para que se enteren también de los próximos webinars. Y pues nada, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá, por escucharnos, por el tiempo que se dieron para esta sesión. Y pues sin más, yo creo que terminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Excelente día. Cuídense mucho. Abrazo.